parece bien a todos y pues es que ya considerando que estamos un poquitico corridos de tiempo, vamos a continuar con tu presentación, agradeciéndote a ti también el honor que nos haces por acompañarnos ya desde este nuevo rol que tienes como presidente de IA. Entonces, de verdad, para nosotros es muy gratificante volverte a ver, tenerte acá y que pues vayas a compartir esta charla con nosotros. No, Rocío, muchísimas gracias a ustedes y pues a todo el equipo allá de Excelente. GIT, que pues como tú dices, somos todos de la casa, entonces muchísimas gracias por invitarnos. La verdad, como tú sabes, traemos un tema que si bien de pronto no va tan en línea con otros que se han tratado aquí, creo que sí es de mucho interés para todos los que estamos como en el campo de la auditoría. Pero por supuesto, claro que sí. Si me permites, entonces voy a presentar la charla que tú nos vas a hacer. La charla está denominada Hacia un nuevo marco de normas internacionales de auditoría interna. Tú como presidenta y directora ejecutiva del Instituto de Auditores Internos Colombia, nos vas a apoyar con esta charla. Sí, te agradecería pues también que en este momento me permitas compartir un poco de tu perfil con los asistentes, que también es bien interesante porque tú eres contadora pública, especialista en gestión pública e instituciones administrativas y magíster en gestión integral de riesgos. Tienes más de 15 años de trayectoria profesional, liderando y desarrollando en medianas y grandes empresas del sector público y privado. Por eso nos conocimos también, porque trabajabas con algunos de los clientes de nuestras Así es. plataformas. Has liderado actividades de auditoría y consultoría para la optimización de procesos, estructuras de gobierno corporativo, aseguramiento de información financiera, implementación y mejoramiento de sistemas de control interno y de gestión de riesgos. Estás certificada en CIA y CGAP por el Instituto de Auditores Internos. Actualmente te desempeñas como presidenta y directora ejecutiva del instituto, como ya lo habíamos dicho, y en este rol tienes, entre otras misiones y objetivos, incrementar el nivel de profesionalismo en la práctica de auditoría en el ámbito nacional, lo cual nos parece muy interesante ese enfoque que le has dado, cómo has venido trabajando, y realmente nosotros como GIT lo hemos sentido y sé que también los asistentes y el entorno como tal pues están muy alineados a ese objetivo y a esa misión con la que estás trabajando. Entonces, de nuevo, Camila, bienvenida. Mil gracias y ya te damos paso a tu presentación. No, Rocío, a ustedes nuevamente muchísimas gracias y bueno, sabiendo que estamos un poquito corridos de agenda, voy a tratar de exponerles muy brevemente cuál es el asunto de la exposición. Básicamente, en esta ocasión desde el instituto queremos compartirles acerca del proyecto de evolución del marco para la práctica profesional de auditoría, que de pronto para los que no sepan está en construcción desde este año. Se vislumbraba ya desde hace algún tiempo la necesidad de actualizar el marco. Y básicamente lo que yo me voy a permitir es extenderles un poco el mensaje que ha venido mandando el Global acerca de cuál es el propósito de esta evolución del marco, cuáles son los próximos pasos, los principales cambios y quizás si existieran algunas dudas puntuales respecto a este proceso y cómo es esperado que cada uno de ustedes participe en esta modificación, pues al final si hay espacio para ello lo resolvemos. Entonces, básicamente aquí en el contenido de la presentación, pues haré un recuento muy breve de lo que es el Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría, o IPPF como se conoce en inglés, cuál es la ruta de evolución de este marco, de acuerdo con la agenda que viene manejando el Instituto Global, y cuáles son los posibles cambios propuestos a la estructura. Y aquí pues básicamente sí me quiero permitir decirles que esta todavía es un proyecto que se está trabajando, que estos son los cambios o los posibles cambios que se vislumbran desde ya, pero pues que en la medida de que surta todo el proceso de adecuación y de actualización, pues es posible que estos que yo les voy a presentar como cambios surtan algunas modificaciones. Entonces, bueno, como todos saben, hoy en día el Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría es un compendio de varios elementos, ¿cierto? Entonces, tiene pues primero que todo una misión en donde básicamente el enfoque de la auditoría o el propósito de la auditoría es mejorar y proteger el valor de las organizaciones a través del desarrollo de actividades de aseguramiento y consultoría. Ya veremos cómo se involucran otros elementos importantes en la nueva definición del marco, teniendo un poco en cuenta todo el contexto y el panorama de riesgos actual y un poco también todos esos cambios que derivaron de la pandemia, que sin duda también trajo otra manera de ver y de hacer las cosas. Entonces hay una misión, hay unas guías obligatorias, hay unas guías recomendadas.
Dentro de las guías obligatorias, pues como todos sabemos, están los principios fundamentales, en donde hay cerca de 13 principios, pero si hablamos ya en lo que se refiere a normas de conducta y desempeño, son básicamente 5 principios. Esto digamos que sí se mantiene casi que intacto por el enfoque y por la importancia de esos principios. Una definición, unas normas que son de atributos y de desempeño, toda esta parte que vemos en la parte superior oscura, azulito oscuro, pues sabemos que son las partes obligatorias, y las guías de implementación y las guías complementarias que son recomendadas. Las guías de implementación nos aportan a una aplicación pues práctica de lo que está descrito en las normas, y las guías complementarias son todas esa serie de guías que nosotros difundimos incluso mucho ahorita en redes y que están disponibles también en la página del Global y que nosotros promocionamos bastante, que anualmente se publican en temáticas variadas y que arrancan pues desde temas básicos del funcionamiento de la auditoría interna hasta temas muy recientes y muy de vanguardia, como es todo el tema del abordaje de la auditoría continua, de la auditoría en la nube, del aseguramiento de los riesgos de ciberseguridad. Entonces, bueno, la verdad es que sin perjuicio de todo este proceso de evolución que está teniendo el marco, la recomendación desde el instituto siempre va a ser el tema de la actualización continua, muy apoyados en la lectura de estas guías complementarias, que ciertamente traen muy buenas prácticas y son muy útiles en el desarrollo del trabajo pues, de cada auditor. Doctora Entonces, Camila, qué pena ¿sí? interrumpirla. Es que hay ¿Sí? participantes que nos están diciendo que no están viendo la presentación. Ay, no digas. Sí, ¿Y señora, tú la entonces estás viendo? sí, sí, señora, yo la estoy viendo, pero si podemos eso, volver a compartir, por favor, qué Volver a pena. compartir, caramba, listo. Entonces, espérate otra vez aquí. ¿Me confirmas, por favor? Si la estás viendo ahí. Yo sí ya la estoy viendo. ¿Sí? Ok, bueno, me avisas cualquier cosa, ¿sí? Porque como tengo otra vista de pronto a la de las personas, no estoy segura que todos estén viendo, pero creería que sí, ahí me sale que está compartiendo. Sí, sí, señora, muchísimas gracias. No, señor, no te preocupes. Entonces, listo. Entonces, bueno, hasta el momento que ha hecho la comisión que viene trabajando todo el tema de la actualización de las normas. Entonces, ha realizado entrevistas y grupos focales con evaluadores de calidad global. Como ustedes saben, el cambio en las normas internacionales de auditoría, digamos que ciertamente afecta todas las directrices y todo el ordenamiento en cuanto al desempeño de la auditoría interna, pasando por el enfoque de los exámenes de certificación, las evaluaciones externas o como las llamamos evaluaciones de calidad de la función de auditoría, y pues en esa medida ha sido muy importante la intervención con todos los que participan en este tipo de construcción, tanto del enfoque de las evaluaciones de calidad como lo relacionado con el proceso de construcción de las certificaciones. Se ha hecho benchmarking con otros estándares, teniendo en cuenta que, como ustedes saben, el Instituto Global trabaja de manera coordinada con otros organismos como lo son COSO, como lo son el IASB, como lo son, bueno, no se me escapa ahorita de pronto otros, pero en realidad es un grupo bastante amplio, como de cerca de 5 organismos que intervienen. Obviamente aquí es muy interesante la parte, el entendimiento y las expectativas de las partes interesadas o los stakeholders a nivel mundial, como lo es, por ejemplo, Basilea o los organismos multilaterales, que siempre han tenido digamos, un rol importante en cuanto a la construcción de sus estándares. Entonces se ha hecho benchmarking para revisar eso y de alguna manera tratar de alinear el marco con esos otros estándares. El desarrollo de encuestas globales en donde se ha, digamos que a través de los institutos, promovido la solución de inquietudes muy puntuales respecto a interpretaciones que hay en este momento en las normas, conceptos e interpretaciones. Se hace un trabajo, por supuesto, con todos los afiliados al Global, que en este momento estamos, pues, como ustedes conocen, en más de 200 países, entonces la representación que tiene cada instituto en cada uno de estos países tiene una voz dentro de esta agenda de revisión y actualización del marco, y pues las mesas redondas con los socios principales del instituto. ¿Cuáles son algunos de los otros pasos? Bueno, se van a hacer ahorita en Washington la Asamblea Global Internacional, que es el 20 de septiembre de 2022, en donde participan todos los institutos del mundo, tienen representación allí en esa mesa. Hay otra mesa después de trabajo con los afiliados específicamente. Hubo ahorita la del 20 de septiembre, que fue la conferencia internacional, y viene ahorita en octubre la Asamblea Global. Y se va a seguir realizando unas mesas redondas, otra que tendrá lugar en Bruselas. Y si lo vemos ya aquí un poquito en una línea de tiempo, este es un poco como los siguientes pasos.
Entonces, en el 2022 se está primero revisando y actualizando los estándares partiendo de las inquietudes y las expectativas que ya se habían recogido en años anteriores acerca de los nuevos elementos que debería recoger el marco. Entonces, la expectativa es que durante este año, este Q2 a Q4, básicamente es trimestre 2 a trimestre 4, todo el tema de revisión y desarrollo de los estándares, una traducción que, como ustedes saben, siempre requiere que se haga, no, se me escapa ahorita, pero serán por lo menos 10 idiomas, si no son más, y una exposición pública que va a ser muy importante y que desde el instituto esperamos promocionar mucho, de 90 días, que estará durante el primer y el segundo trimestre de 2023, y en donde se espera pues que a través de los institutos se canalicen las observaciones que haya de todas las partes interesadas respecto a esa propuesta de nuevo marco. Entonces habrá esa exposición pública en el 2023, de tal manera que hacia finales del año siguiente haya el lanzamiento de los nuevos estándares. Y como todo tema de adopción de nuevas normas, no está todavía definido las fechas de los periodos de transición, pero claramente tendrán que haber unos periodos de transición en donde las certificaciones se mantengan con la estructura que vienen teniendo actualmente, y de igual manera las evaluaciones externas sigan de alguna manera teniendo como referente el marco actual, y ya pues digamos que surtido ese proceso de transición que todavía no está definido, pues entrará en pleno la aplicación del nuevo marco. Entonces esta es un poquito la línea de tiempo. En cuanto a la retroalimentación que se ha recibido de cuál es la expectativa que hay en la modificación y la actualización del marco internacional, bueno, la premisa fundamental es que no se está cumpliendo en este momento con esas expectativas en la medida de que el entorno y el panorama de las organizaciones va de una manera y de pronto las normas traen unos mínimos o unos estándares que no posibilitan que el desarrollo del área de auditoría interna esté acorde con las expectativas de ese contexto actual. Entonces, entendiendo que esa es una de las principales premisas, pero sin perjuicio pues de abordar esa preocupación y esa expectativa, el propósito también de esta actualización es simplificar la estructura del marco. Entonces, como les mostré al principio, el marco tiene una parte de normas obligatorias, otras complementarias y en general, ¿cierto? Es un conjunto de elementos. Básicamente se quiere hacer mucho más sencilla la estructura del marco para que sea mucho más comprensible y aplicable. Aclarar y alinear elementos. La verdad es que esto no es un tema tan sencillo porque como sabemos que el marco tiene aplicación en muchos países, eventualmente hay algunos términos que en ciertos contextos se pueden interpretar de una manera y en otros contextos de otra. Entonces, el instituto ha venido como recogiendo inquietudes y sugerencias respecto a esos términos y a esa terminología de cuál es en su país la más apropiada, por decir algo, para referirse a la junta directiva, que en un lado le llaman junta directiva, en otro puede ser el directorio, en otros puede ser la junta, solamente la junta. Bueno, digamos que hay distintos términos, esto por poner un ejemplo, pero sí hay una preocupación y un interés por aclarar y alinear elementos claves de interpretación del marco, teniendo en cuenta que de esta alineación también depende la adecuada comprensión de las normas y que en los procesos de certificación haya un mismo entendimiento respecto a esa terminología que involucran las normas. Asegurar, por otro lado, que los estándares sean oportunos, prácticos y aplicables y que aborden temas emergentes. Entonces sabemos que hay una preocupación mundial en este momento por que las organizaciones no solamente sean sostenibles y tengan una rentabilidad, sino que ese valor que generen sea sostenible, y un poco también bajo la premisa de un buen gobierno, de que no solamente es importante el fin, sino también los medios. Entonces todo lo que tiene que ver con los objetivos de ESG, Environmental, Social, Governance, es uno de los aspectos fundamentales que se quieren abordar también desde el nuevo marco. Todo lo que tiene que ver con el aseguramiento de los riesgos cibernéticos, que si bien hoy en día el marco obliga a la aplicación de técnicas de auditoría apoyadas en software, no es tan exigente en cuanto al nivel de uso que debieran tener esas herramientas, ni tampoco es tan exigente en cuanto al grado de cobertura que debiera tener la auditoría interna frente a ese tipo de riesgos. Entonces, lo menciona, claro, lo exige. Nosotros en las evaluaciones externas que practicamos desde el instituto revisamos que haya un adecuado aseguramiento de los riesgos tecnológicos y una adecuada identificación de los riesgos de seguridad de la información y de los procesos apoyados en recursos tecnológicos, pero claramente el marco requiere hacer un énfasis mucho más
explícito en este sentido, así como también lo requiere hacer un énfasis mucho más explícito en cuáles son aquellas herramientas o métodos en los que se puede apoyar el área de auditoría interna para ser mucho más eficiente y productiva en su trabajo. Y cuando hablamos de mejorar el rendimiento y la calidad del área de auditoría interna, pues hablamos de todas estas prácticas que se vienen implementando hoy en día en los equipos de auditoría, como por ejemplo el caso que nos trajo Adriana de auditoría continua, todo lo que tiene que ver con la automatización de los procesos de auditoría, de la simplificación de las áreas de auditoría apoyados en recursos tecnológicos, y todo lo que tiene que ver también con la implementación de metodologías ágiles para hacer mucho más eficiente y productivo el trabajo y mucho más oportuno. Entonces, este es uno de los aspectos importantes que quiere abordar el nuevo marco, y asimismo que haya una, digamos, socialización de todas las normas con todas las partes interesadas, y este es un trabajo muy fuerte que está realizando el Global para que en lo posible sean reconocidas y adoptadas en las regulaciones de buena parte del mundo. Nosotros sabemos que aquí en el caso colombiano lo que ha sido la normativa del sector público ha venido cada vez evolucionando, incorporando mucho más la exigencia de las normas internacionales. El caso de las entidades financieras pues ciertamente lo involucró hace mucho, y digamos que las industrias reguladas son las que mucho más adoptado y acogido tienen el marco. Pero el propósito es que esto, digamos, que sea una exigencia casi que en todos los sectores de la economía y de la industria, y por eso, pues ese trabajo que se está haciendo desde el Global para esa interacción con esas partes interesadas en todo el mundo. Entonces, el propósito del nuevo marco, pues, es que asegure primero, pues, la conformidad con unos estándares que sean reconocidos y conocidos y comprendidos cada vez más fácilmente por todos los que están en estos campos de la auditoría, del aseguramiento del compliance, de la gestión de riesgos, que mejore la calidad de la auditoría interna, y la calidad va muy de la mano con la percepción y la generación de valor, y de ese valor no de cualquier manera, sino de ese valor sostenible que va de la mano con unos propósitos sociales de buen gobierno, y también con una revisión y consideración de los impactos ambientales en el desarrollo de las organizaciones, que provea valor, que esto es algo sí que siempre estaba en el marco, pero que quizás esta nueva propuesta quiere adoptarlo y darle mucha más fuerza al tema de la generación de valor, y sabemos que se genera valor también cuando somos más oportunos, cuando somos más asertivos en la comunicación, cuando somos mucho más eficientes, más productivos. Entonces ese es también un propósito del marco, y sin duda pues que sea también un mecanismo de reconocimiento, y esto pues es algo que sí ha venido operando en las normas desde hace mucho rato, y es que todos aquellos profesionales que tienen una certificación o tienen un entendimiento adecuado de las normas internacionales, sin duda lo que muestran en la práctica es un mayor enfoque en los riesgos, una mayor asertividad, una mayor generación de valor, y de esta manera pues se ha logrado un posicionamiento que hoy en día es muy reconocido en las certificaciones que emite el Instituto de Auditores Internos, de tal manera que cuando una organización obtiene un resultado satisfactorio en su evaluación externa, o cuando un auditor se certifica, sin duda tiene un reconocimiento que siempre lo hacemos notar en el contexto de muchos países. Entonces, continuando con el propósito de estos cambios, que haya una mejora en la coherencia, la calidad de los servicios de auditoría interna, y fortalecer la relevancia continua de las normas, porque no sé de pronto quién se ha visto en estas discusiones, los que trabajamos en temas de auditoría, pero con todo lo que tiene que ver con la automatización de los procesos y la incorporación en los procesos y en las organizaciones de la inteligencia artificial, pues ha surgido, yo creo que en todos los ámbitos profesionales, la inquietud respecto a si yo soy reemplazable por un robot, y si mi trabajo tiene quizás perspectiva o no en el futuro. Entonces, sin duda, dar unos cambios en este momento es indispensable para garantizar la vigencia, la relevancia y la pertinencia del rol del auditor, porque si no se abordan adecuadamente esas necesidades y esas expectativas y esos cambios, pues tendremos a ser una profesión o un rol que tienda a desaparecer, o a no tener la significancia y la importancia que nosotros pues queremos que tenga. Entonces, pues al final todo se resume en el propósito de las normas, en elevar el profesionalismo, que es algo que siempre hemos perseguido, el desempeño de los equipos de auditoría interna, y no solamente de los equipos considerados como equipos, sino también de las personas individualmente consideradas, y pues que esto signifique un reconocimiento y tenga un reconocimiento no solamente en el país, sino en otros países también.
Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que pasemos de este marco que tiene sus principios fundamentales, su definición, sus normas, su código de ética, las guías de implementación y guías complementarias, a una estructura mucho más sencilla, en donde básicamente tendremos dos elementos fundamentales, unos estándares generales y de aplicación, ya les explico un poco en qué consiste cada uno, y unas guías recomendadas. La idea es que esos estándares, haya unos estándares generales como los hoy en día las normas de atributos y de desempeños que son obligatorias. La idea es que se recojan en un solo compendio de estándares generales y haya unos estándares de aplicación que serán obligatorios y se asemejarán un poco a las guías de implementación, pero lo que persigue esta modificación del marco es que esos estándares puedan ser acogidos o adoptados según el tipo de industria o sector. Entonces, un poco como personalizar más esos estándares de aplicación. Entonces, en lo que se refiere a esos estándares, habrá entonces un compendio de normas generales, en donde están pues los requisitos generales que básicamente los requisitos generales se refiere a las normas sobre atributos, los principios, que eso sí se mantienen pues indemnes porque son relevantes y tienen toda vigencia hoy en día. Esas normas generales recogerán lo que son los elementos centrales del funcionamiento de la auditoría interna y serán de aplicación universal. Y ya en lo que se refiere a las normas de aplicación, pues habrán unas consideraciones que tendrá que tener en cuenta cada auditor para revisar si de acuerdo a su contexto y su organización son aplicables o no aplicables, necesarios o no necesarios, complementarios a las normas generales y que serán aplicables a determinados temas o sectores. Entonces puede ser que esos estándares de aplicación en una buena parte yo tenga que tenerlos en cuenta y si estoy en otra organización no. Entonces, de esa manera, la estructura general que hasta el momento se vislumbra que puede tener el nuevo marco, tendrá pues una parte de objeto o misión o propósito del área de auditoría interna, que como les comenté hace un rato, no solamente apunta a proteger y a mejorar el valor de las organizaciones, sino a un valor sostenible con todo lo que un valor sostenible implica organizacional y corporativamente. Los principios que deben enmarcar lo que es el gobierno de la función de auditoría, el desempeño de la función de auditoría y la prestación de servicios de auditoría, que todo lo referente al gobierno, al desempeño y a la prestación de los servicios, pues debe estar bajo una sombrilla de estos principios que nosotros llamamos integridad, objetividad, competencia, cuidado profesional y confidencialidad, que son los mismos que están hoy en día en el marco y que pues ciertamente son fundamentales para que todo lo que se refiere al gobierno, al desempeño y a la prestación de los servicios opere adecuadamente y de forma pues acorde con los estándares y con el propósito de la auditoría interna. Entonces, el propósito de la auditoría interna, de acuerdo con esta nueva misión del marco, es que aumentemos el valor que la auditoría interna a través de sus trabajos permite incrementar el valor de las organizaciones. Y un aspecto fundamental que también incorpora esta nueva propósito o esta nueva misión de la auditoría interna tiene que ver con la credibilidad de los stakeholders. Entonces nosotros sabemos que cuando un auditor emite una opinión o emite un informe o emite un concepto, sin duda está proporcionando a las partes interesadas una confianza, ¿cierto? Un sentimiento de confianza en cuanto a lo que están haciendo las organizaciones. Entonces, ese sin duda seguirá siendo un propósito fundamental de la auditoría interna y de ahí pues la importancia que tiene también lo referente a la independencia y a la objetividad para que esa confianza no se vea, digamos que afectada o cuestionada en algún momento si hicieran falta alguna de estas condiciones. Sabemos entonces que los auditores internos logran este propósito si mantienen también todo un tema de formación continua, una alineación en riesgos, un enfoque en riesgos, si utilizan las herramientas apropiadas para el desempeño de los trabajos. Y algo fundamental desde la perspectiva del gobierno de la auditoría interna, pues es que haya una adecuada ubicación o autoridad y posicionamiento del área de auditoría interna dentro de la organización y que independientemente de la forma en que se estructuren el gobierno corporativo, que ésta tenga una interacción adecuada con esas instancias de gobierno. Lo muestran los diversos estudios que ha hecho el instituto y diversas, digamos que organizaciones cuando se evalúa el grado de adhesión de los equipos de auditoría interna a las normas internacionales y sabemos que es mucho más efectiva cuando está alineada con las normas
cuando tiene claramente una posición independiente y de responsabilidad directa ante la junta directiva o lo que en otras partes se conoce como directorio, porque ciertamente esto provee posicionamiento y autoridad, y cuando están cada auditor individualmente considerados es objetivo y es libre pues de cualquier prejuicio o influencia indebida. Entonces, estos siguen siendo elementos fundamentales del propósito de la auditoría interna, pero digamos que esa nueva definición hace un mayor énfasis en lo que tiene que ver con el valor sostenible en las organizaciones, con la importancia del rol de la auditoría interna en la creación y en la generación de ese valor sostenible en las organizaciones, y también con un mayor énfasis en un promotor o digamos que sí, una instancia que fomenta y promueve la confianza de las partes interesadas en las organizaciones. Eso implica, obviamente, desde la perspectiva del desempeño de la auditoría interna para incrementar el valor sostenible de las organizaciones, abordar aspectos de la cultura y de la gestión que en este momento hemos visto que no se vienen desarrollando. Es, digamos que poco el impacto o el efecto que puede venir teniendo en muchas organizaciones el desempeño de la auditoría en aspectos de gobierno o en aspectos ambientales o incluso en el abordaje de riesgos de tipo social. Entonces, sin duda, digamos que eso abre mucho el campo de actuación que debe tener la auditoría interna y de alguna manera el universo, y no solamente lo que nosotros llamamos unidades auditables, sino también de los riesgos que debe considerar al momento de planificar su trabajo. Mantenemos los 5 principios, lo que les mencionaba hace un rato, aspectos fundamentales que va a tener, digamos que cada vez mucho más énfasis el marco internacional en que el área de auditoría interna opere de acuerdo con unos lineamientos o unas directrices aprobadas por la Junta Directiva, que como bien sabemos normalmente se recogen en el Estatuto de Auditoría Interna y en el Código de Ética o en un solo documento que contenga ambas cosas si este es el caso, que esté posicionado y que actúe de manera independiente. Y no solamente es importante ese estatuto, no solamente es importante ese posicionamiento y esa autoridad, sino también que haya una supervisión de la Junta. Y ahí sabemos, cuando miramos el modelo de las 3 líneas, que esto es un tema de interacción constante de la auditoría con las instancias de gobierno corporativo, con el primer y segundo nivel de dirección, y que es importante la comunicación en ambas vías. Entonces, no solamente el tema de reporte de resultados hacia los órganos de gobierno, sino también el feedback de ellos en cuanto al desempeño de la auditoría y en cuanto a aquellos riesgos o asuntos relevantes que deberían ser considerados por la misma, y en la medida de que haya una mayor interacción de la auditoría interna junto con las instancias de gobierno del primer y segundo nivel de la dirección, pues se puede observar también que hay un mayor posicionamiento del área de auditoría interna, y esto sin duda pues es parte de lo que nosotros promovemos cuando hacemos, por ejemplo, las evaluaciones externas y que revisamos que esta interacción sea continua, que sea permanente y que sea sobre asuntos relevantes. Aspectos de la gestión o del desempeño del área de auditoría interna, algo que en este momento se considera una buena práctica, pero que va a empezar a ser obligatorio, y es la existencia de un plan estratégico de auditoría interna. Hoy en día, pues uno puede observar en muchos equipos de auditoría interna que cuentan con un presupuesto, que cuentan con herramientas de evaluación del desempeño, que cuentan con mecanismos dentro de su programa de aseguramiento y mejora de la calidad para obtener retroalimentación respecto a la forma en que vienen prestando sus servicios, pero es también muy frecuente que adolezcan de un plan estratégico. Entonces, la expectativa es que si queremos que el rol del auditor interno mantenga su vigencia y mantenga su valor, no solamente tiene que preocuparse por el aquí y por el ahora, sino también por su horizonte en los próximos 3 o 5 años, y en esa medida el tema de la formulación y la creación de un plan estratégico con la asignación de recursos y la socialización con las instancias de gobierno que ella implica, pues se dé. Entonces el plan estratégico pasa a ser como un insumo muy importante y un tema de gobierno y de administración del proceso de auditoría interna muy relevante. Todo lo que tiene que ver con la administración de recursos y lo que les comentaba, esto va de la mano no solamente con tener un recurso humano, con tener un presupuesto, con tener de pronto unas herramientas tecnológicas, sino que haya una gestión eficiente de esos recursos, y que esos recursos, en lo que tiene que ver con el talento humano principalmente, estén alineados con esas competencias que el Instituto también promueve en este famoso marco de competencias que muchos de ustedes deben conocer, de tal manera que yo pueda ir abordando o estar en capacidad de gestionar esos riesgos emergentes, porque he venido creando o construyendo las competencias necesarias para el manejo de las tecnologías o para el desarrollo de las temáticas
que abordar ese tipo de riesgos o el contexto cambiante de las organizaciones requiere. Aspectos fundamentales en el desempeño de la gestión de auditoría que va a incorporar el nuevo marco, lo que tiene que ver con la comunicación efectiva. Hoy en día, sin duda, el marco desarrolla toda una serie de normas relacionadas con la comunicación y la forma en que debe darse esa comunicación, pero hay aspectos fundamentales de competencias blandas que seguramente van a ser incorporados para verificar, por ejemplo, en los procesos de evaluación externa que esa comunicación es efectiva y es asertiva, y para eso todo el tema de las competencias blandas es fundamental, y la gestión de los recursos del talento humano alineado con el marco de competencias, y que se mejora el rendimiento, y para mejorar el rendimiento pues no solamente es importante el desempeño de las competencias y la formación continua de los auditores, sino también el involucramiento progresivo de herramientas tecnológicas que permitan a los equipos de auditoría interna ser cada vez más productivos. Sabemos, por ejemplo, que en el caso de la pandemia se hicieron muchas encuestas en cuanto a la afectación que había tenido en los equipos de auditoría interna la pandemia, y pues lo que hubo fue una reducción drástica del presupuesto en este tipo de áreas de los presupuestos, pues que afectó temas de formación, que afectó temas de proyectos que tenían definidos, temas de alcances. Entonces, sin duda, hoy más que nunca es relevante el uso de herramientas tecnológicas para hacer mucho más eficientes y productivos los equipos de auditoría interna. Digamos que ya se viene reevaluando mucho lo que son los equipos de auditoría excesivamente grandes, aunque no haya definido un tamaño idóneo para cada industria o para cada tipo de sector o para cada tipo de compañía. El llamado general sí es hacerlo mucho más eficiente y productivo, apoyados en el uso de herramientas tecnológicas que sabemos que lo logran, ¿sí? ¿Cierto? Hacer el trabajo que hacían de pronto, no sé, X personas, sin duda con herramientas tecnológicas la pueden hacer menos, más eficiente, más oportuna, más preciso, con un mayor alcance. Y en lo que tiene que ver ya con la prestación de los servicios de auditoría, pues que haya un compromiso efectivo con los planes de auditoría que se realizan, y unas buenas prácticas para que ese cumplimiento sea efectivo, y no se habla aquí o no se propone aquí que el plan de auditoría sea estático, sino todo lo contrario, que ese plan responda justamente a la dinámica de riesgos que tengan las organizaciones, y que ese compromiso porque ese plan se renueve, se actualice y se ajuste de acuerdo con las necesidades de la organización, pues sea parte del día a día de una organización. Hoy en día vemos mucho en algunas empresas que se define un plan y que existe una resistencia a modificar los alcances de ese plan o los objetivos de ese plan. Claramente en las industrias reguladas, pues muy buena parte de esos planes se vienen dando por obligaciones de cumplimiento normativo que reducen la flexibilidad, pero ciertamente hay otra parte de esos planes que es gestionable y que debería ser dinámica, de acuerdo pues con como lo demanden pues los objetivos y los proyectos que una empresa o organización puedan emprender, y en los que se espera pues obviamente que el área de auditoría tenga una participación activa, tanto desde el rol de aseguramiento como desde el rol de consultoría. Entonces, la administración eficiente de los procesos de auditoría interna, todo lo que tiene que ver con la gestión como tal de un programa de auditoría. Esto, digamos que sin duda todos los cambios vienen muy de la mano con el apoyo tecnológico, al involucrar mucho lo que es el concepto de eficiencia, de efectividad y productividad, y aspectos fundamentales y de mayor énfasis en lo que tiene que ver con el seguimiento del progreso, porque también se ha visto mucho en muchas partes que hay un esfuerzo muy grande por una adecuada definición del plan y el desarrollo de los programas y de la identificación de las unidades auditables y de los riesgos, y en la comunicación, incluso hasta la comunicación de resultados, comunicaciones hay veces extensas, de pronto que no tienen como los atributos más deseables en lo que se refiere a la comunicación de resultados, y se olvida un poco lo que es el seguimiento al progreso, que es fundamental, porque al final si no se hace seguimiento a esas recomendaciones, a la implementación que tengan esas recomendaciones, pues casi que se pierde el trabajo de la auditoría interna. Entonces, sin duda habrá un enfoque mucho más fuerte en lo que tiene que ver con el seguimiento del progreso o la mejora continua. Entonces, bueno, esto desarrolla un poco más detalladamente lo que son los aspectos de gestión, los planes estratégicos en los cuales tendrá que describirse la estrategia de la auditoría interna para abordar adecuadamente el contexto y las necesidades de sus organizaciones, teniendo en cuenta, por supuesto, la opinión que tengan las partes interesadas, las comunicaciones que utilice el área de auditoría interna para definir esa estrategia, y cómo eso se aterrizará seguramente en unos planes, en unos programas de corto y de mediano plazo, todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos financieros, humanos, tecnológicos, y lo que se refiere
refiere también a las metodologías, que entra a ser un elemento importante de los recursos, y esto va de la mano con lo que les hablaba hace un rato de la introducción de metodologías ágiles, y cuando hablamos de metodologías ágiles no nos referimos específicamente a una de estas metodologías ya, no sé, si yo digo voy a, no sé, a casarme con Scrum o con alguna en específico, no necesariamente tiene que ser determinada metodología, pero sin duda sí es importante que cualquiera sea el método que se adopte, el área de auditoría interna involucre dentro de la gestión de recursos prácticas para ser cada vez mucho más eficiente y productivo. Elementos de comunicación efectiva, la comunicación, cómo es ese tipo de comunicación con la Junta, con el directorio, con el comité de auditoría, la comunicación organizacional con lo que llamamos la primera y segunda línea, e incluso también la comunicación con las partes interesadas, y este es un elemento que también falla mucho, hay veces en los equipos de auditoría interna, y es lo que tiene que ver con la coordinación con los entes de control, internos o externos. Entonces, sigue siendo un aspecto, digamos, que afecta y que ocasiona, hay veces, fatiga de auditoría en algunas organizaciones, la falta de coordinación, y esto es sin duda algo que tiene que propiciarse y que tiene que ser mucho más enfático en el trabajo que realice un director de auditoría interna al momento de gerenciar una función de auditoría interna. Y elementos fundamentales que seguirán siendo valorados, lo que tiene que ver pues con la medición del desempeño de la auditoría interna, y que, como todos ustedes saben, se aterriza básicamente en un programa de aseguramiento y mejora de la calidad que tiene unas herramientas para valorar el grado de adhesión a las normas, el grado en que se incorporan buenas prácticas, y también que es un elemento también que suele ser regularmente observado en las evaluaciones externas, que no funcionan adecuadamente estos programas de aseguramiento y mejora de la calidad, y que sin duda con este tema de obligatoriedad de un plan estratégico, pues tendrá que ir muy de la mano el programa de aseguramiento y mejora de la calidad con el plan estratégico, con el marco de competencias, con la gestión de recursos, y la forma en que se articulen todas estas herramientas de gestión y de desempeño de la auditoría interna pues será muy relevante. Aquí no me devuelvo porque estos son aspectos relevantes del gobierno de la auditoría interna. Bueno, lo que tiene que ver con el desarrollo ya como tal de cada trabajo de auditoría interna, elementos que entrarán a ser, digamos que considerados, y que en este momento son considerados, lo que tiene que ver con el programa, la comunicación preliminar, que haya, digamos que, oportunidad por parte de los sujetos, digamos que evaluados, auditados, de pronunciarse respecto a esas conclusiones preliminares. Y bueno, aquí básicamente se recogen elementos que en este momento ya vienen siendo considerados. Yo creo que en este aspecto los principales énfasis que serán, digamos que incorporados en el nuevo marco, tienen que ver con la comunicación efectiva, el monitoreo del progreso, y esa articulación o esa adopción de los equipos de auditoría interna de mejores prácticas para hacer mucho más eficientes y productivos sus trabajos de auditoría interna. En cuanto a las normas de aplicación, entonces les comentaba que van a haber unas normas estándares que serán universales y que deberán aplicarse por todas las áreas de auditoría interna y por todos los equipos, independientemente de la industria o sector en el que se encuentren, pero van a haber algunas que se están considerando desarrollar específicamente para algunos sectores, o para algunos contextos, o para algunos, digamos que elementos o fundamentales de las organizaciones. Entonces, esas normas de aplicación podrán abordar o abordarán seguramente todo lo que tiene que ver con la seguridad cibernética, la sostenibilidad ambiental, la gestión de riesgos de terceros, de los proveedores, ¿cierto?, de bienes y servicios, los terceros, las tecnologías de información, el gobierno de las tecnologías de información, aspectos de la gestión organizacional, del uso de las tecnologías, de fraude, de privacidad y seguro de los datos. En este momento uno puede encontrar que hay una serie de guías complementarias que están contenidas dentro de las normas recomendadas o las guías recomendadas que tiene el instituto. Sin embargo, la perspectiva es que algunas de estas guías actualizadas y revisadas, porque van a tener un proceso de revisión y actualización, entrarán a ser normas de aplicación en donde, digamos que ya no sería potestativo del auditor escoger o no aplicarlas, sino que siempre que se vea en un contexto que amerite su uso, pues lo esperado es que las adoptara y las acogiera. Entonces, esto pone sin duda, digamos que un reto mucho más alto en los equipos de auditoría interna, y es en cuanto a la revisión y lo que les hablaba al principio de la revisión y la actualización continua.
apoyados en la lectura de todos estos recursos que pone el instituto permanentemente a disposición, ¿sí?, de todos los auditores, será ya, digamos, que un aspecto fundamental en la medida de que se adopten como normas de aplicación. Entonces, estos son básicamente los cambios propuestos, el enfoque que se prevé que tengan las normas, la invitación aquí a que todos los que trabajan en ámbitos de auditoría interna, de compliance, de gestión de riesgos se involucren en esto. Como les comentaba, va a haber un proceso de discusión de esas normas, en donde serán pues más que bienvenidas las opiniones que hayan respecto a esos cambios que se están proponiendo. Y bueno, Rocío, dejo aquí el espacio para si hubiera eventualmente alguna pregunta que los asistentes o participantes quieran resolver. Gracias, mil gracias, Camila. Claro que sí, hay muchas preguntas también para ti. Entonces, dame un segundo, por favor, ya. Pregunta Blanca Durley Sánchez. Teniendo en cuenta que algunas organizaciones están en proceso de implementación del marco para llegar a certificarse, el IIA Global da un rango de tiempo entre la publicación de la nueva normatividad y cuándo entraría en vigencia. Sí, este es un tema que les comentaba al principio. Lo esperado es que el documento, de acuerdo con esta ruta, se lance a finales del 2023 y que entre en vigencia en 2024, pero esa entrada en vigencia no será, digamos, que automática a partir de su publicación, sino que va a haber lo que nosotros conocemos hay veces en algunas normas como periodo de transición. Entonces, ese periodo de transición seguramente dirá, y aún no están definidos los tiempos, que aquellas personas que estén en un proceso de preparación o que hayan surtido, por ejemplo, no sé, un análisis de brechas en donde se hayan identificado ciertas brechas y ya tengan, digamos, que como un terreno avanzado en el campo de alineación de su función de auditoría con los estándares, tendrán un tiempo para adecuarse a ese nuevo marco. Y seguramente pues esas evaluaciones externas que se realicen durante algún periodo muy reciente de la emisión de las normas tendrán unos criterios muy cercanos a lo que es el marco actual y quizás solamente involucrarán de pronto como recomendaciones lo que es la adopción de otros estándares o de los nuevos estándares que ya estén en el nuevo marco. Sin embargo, esas fechas todavía no están definidas, esas fechas están en revisión, pero lo que sí tenemos certeza es que va a haber un periodo de transición. Gracias, Camila. Pregunta José de Jesús Cruz. ¿Con los nuevos estándares se esperan mayores competencias obligatorias por parte de los auditores certificados? Sí, ciertamente sí. El marco eleva el estándar de los auditores. Como les comentaba al principio, hay un marco de competencias que en este momento, cuando nosotros en desarrollo de evaluaciones externas evaluamos cómo son esos planes de desarrollo y capacitación de los equipos de auditoría interna, hoy en día encontramos que no se encuentran adecuadamente con ese marco de competencias, y ese marco de competencias exige que el equipo en su conjunto tenga una serie de conocimientos y expertices adecuados con el contexto de la organización y la industria en la cual trabaja. Entonces, no vemos cuando hacemos estos ejercicios que haya una adecuada gestión de esas competencias de acuerdo con ese marco, y sin duda esa gestión articulada de los recursos con ese marco de competencias ya entra a ser un elemento obligatorio y digamos que exigible dentro del marco internacional, y sin duda eleva el estándar y el nivel, quiere elevar el estándar y el nivel de profesionalismo en la medida pues de que el auditor tenga que tener unas competencias en el equipo de auditoría en su conjunto de temas según el contexto, ¿no? Pero tendrán que ser temas de conocimientos muy específicos que incluso hablando, por ejemplo, el otro día con algún equipo de una organización acerca de la cultura organizacional, podrá requerirse incluso algún experto en psicología o en temas conductuales para cuando se quiera auditar aspectos de la cultura organizacional. Eso, por ejemplo, es algo que hoy en día es considerado por muy pocas empresas o organizaciones, salvo que su nicho sea la gestión del talento humano, pero eventualmente la exigencia de las normas puede llevar a que los perfiles tengan que ser mucho más afinados y precisos al momento de abordar un asunto dentro de alguna organización. Entonces, parte del propósito claramente sí es elevar, como lo diríamos coloquialmente, la vara con la cual se evalúa la competencia y el nivel de profesionalismo de los auditores.
Muy interesante, Camila, muchas gracias. En complemento a la pregunta, José de Jesús también pregunta, ¿habrá nuevas especialidades para los auditores certificados? Ejemplo, tecnología, petróleos, etcétera. ¿Hay alguna modificación en los principios de ética profesional? Bueno, voy por lo primero, con lo que tiene que ver con las certificaciones. En este momento hay una limitación importante, la hemos venido tratando con el Global, y es la traducción de algunas de las certificaciones que existen a nivel mundial, pero que en los países latinoamericanos no han tenido mucho desarrollo, mucho impulso, básicamente por tema de idioma, pues porque sabemos que aún el grado de bilingüismo en nuestro país y en general en los países latinoamericanos, unos más que otros, pues no es, digamos, comparable con el de otros países como lo es Europa o no sé, algunos países asiáticos. Entonces, sí, se vienen introduciendo unas nuevas certificaciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con auditoría de riesgos informáticos y con auditoría, por ejemplo, que ya existe de información financiera, y se están considerando otro tipo de certificaciones de acuerdo con este contexto que les mencionaba, que viene siendo ahorita muy promovido y muy divulgado y muy socializado en cuanto al panorama de riesgos en los que están actualmente las organizaciones, que requiere que los auditores tengan unas competencias adicionales. Entonces, la idea es que sí haya unas nuevas certificaciones, que esas certificaciones ojalá se puedan ofrecer en español en nuestros países, para que en la medida de que se ofrezcan en español sea mucho más fácil que los auditores puedan acceder a ellas y puedan tenerlas. Se me escapa en este momento la segunda parte de la pregunta, que tenía que ver con... ¿Hay alguna modificación en los principios de ética profesional? No, eso digamos que sí, hasta el momento, y como les comentaba, estos son unos cambios que se han vislumbrado, que seguramente serán de los que se van a involucrar, pero está todavía un proyecto en construcción. Pero quizás de lo poco que hemos visto en estas discusiones es que los principios tienen toda relevancia hoy en día. Yo creo que son y seguirán siendo importantes y fundamentales, y en este momento no hay una expectativa de que tengan algún cambio o modificación. Gracias, Camila. Una pregunta, David Ernesto Ardila, también David hace parte de los clientes de la casa. Muchas gracias por la pregunta. Y dice, si el enfoque de la auditoría es en riesgos, ¿qué sugiere el marco respecto de que la auditoría no incluya en sus ciclos los temas auditables valorados como de riesgo bajo, de acuerdo con el mapa de riesgos de auditoría? Bueno, este es un tema ya muy de la práctica, ¿no? De la auditoría interna, pero básicamente el enfoque riesgo sí nos obliga a que haya un enfoque dentro de los programas y los planes de trabajo en aquellas situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de manera importante o relevante. Pero este enfoque no quiere decir, y eso es parte, digamos, de buena práctica en el desarrollo del plan anual de auditoría, que yo descuide por completo asuntos que eventualmente me pueden arrojar, de acuerdo con las metodologías definidas, una baja exposición a riesgos. Entonces, para eso se conoce lo que nosotros llamamos en la creación del plan auditable, en la creación del plan de auditorías, disculpen, el plan de rotación, que el plan de rotación básicamente lo que me dice es que cada cierto tiempo yo debería entrar a revisar esos asuntos de significancia o exposición de riesgo menor. Y digamos que esto es un elemento que metodológicamente se mantiene. Esto sí es una buena práctica, que no los olvide o descuide por completo, sino que tenga un plan de rotación. El cada cuánto tenga yo que ver esos o analizar esos elementos auditables o esas unidades auditables de menor exposición al riesgo, dependerá de los recursos que tenga, y no solamente los recursos humanos, sino también los recursos tecnológicos, porque seguramente me puedo apoyar en temas de monitoreo continuo, para estar, digamos que revisando o analizando asuntos que en principio tienen una baja exposición a riesgos, pero que eventualmente a través de un análisis de datos me pueden señalar como alguna alerta de que están de pronto requiriendo una mayor atención, una mayor revisión. Entonces, para esto de los asuntos de bajo riesgo, siempre lo recomendado es el plan de rotación. Gracias, Camila. Gracias a David por la pregunta. Una nueva pregunta de Blanca Sánchez. ¿Qué elementos debería tener este plan estratégico de auditoría interna? ¿Se debería hacer anualmente? Bueno, como todo plan estratégico, la idea es que sea
mantenga su vigencia y sea tan relevante como sea posible en el tiempo. Normalmente cuando se revisa, por ejemplo, temas de estatuto, de código de ética, de manual de auditoría interna, pues se hace la recomendación que haya una revisión anual, sí que eso implique que se tenga que hacer anualmente. Yo creo que uno puede definir un plan estratégico de auditoría para un horizonte de 3 o 5 años, pero sin duda tendrá, o la recomendación será que anualmente haga revisión de esas estrategias, porque puede ser que si la organización, por decir algo, involucró un nuevo nicho de negocio o un nuevo mercado, o no sé, fue, por ejemplo, tuvo un proceso de excisión o de fusión o de cualquier, digamos, de estos otros procesos que estructuralmente o organizacionalmente tienen impacto importante en las organizaciones, seguramente el área de auditoría interna tendrá que revisar sus estrategias. Puede ser que el involucramiento de nuevos nichos de negocios o el involucramiento de nuevas líneas de negocio en las organizaciones requiera que el auditor adquiera o el equipo de auditoría tenga competencias en asuntos que antes no los tenía, y él tenga previsto dentro de su plan estratégico el desarrollo de esas competencias. Entonces, en general, uno siempre tiene la expectativa de que los planes estratégicos tengan un horizonte definido, pero no sean estáticos, y yo creo que es una buena práctica su revisión anual. Ahora, en cuanto a los elementos de un plan estratégico, casi como cuando nosotros auditamos un plan de una organización, pues tiene que haber obviamente unos objetivos fundamentales, ¿cierto? Un horizonte que tendrá que estar alineado con las expectativas de las partes interesadas, y eso involucra no solamente a la dirección y a los órganos de gobierno, sino también a los entes de control internos y externos. Entonces, ese plan estratégico tendrá que considerar esas expectativas, qué es lo que esperan ellos de mí. Obviamente el propósito y la misión de la auditoría declarado en las normas internacionales que me dicen qué es lo que tengo que hacer y hacia dónde debiera enfocar todos mis esfuerzos, y definido unos objetivos, pues viene todo el desarrollo de las estrategias, los recursos y los tiempos para desarrollar esas estrategias. Aquí, pues, por supuesto, fundamental los aspectos de valor agregado que se espera conseguir con ese plan estratégico, de tal manera que al momento de discutirlo con las instancias de gobierno yo tenga el apoyo adecuado en materia de asignación de recursos para desarrollar ese plan estratégico, porque sabemos que requiere voluntad y esfuerzo del director de auditoría, pero también requiere usualmente recursos que pueden ser importantes según el estado de madurez o el nivel de madurez que tenga cada equipo de auditoría. Muchas gracias, Camila. La siguiente pregunta es de Kimberly Saray Porras. Dentro de la definición de auditoría interna, ¿a qué se refieren con conocimiento? Con conocimiento. Bueno, en general cuando hablamos de la misión y la que existe ahorita, que habla de mejorar y proteger el valor de la organización, y hacia la cual migramos en términos de valor sostenible y en términos también de confianza a los stakeholders, requiere que para su desarrollo o para su adhesión a ese propósito de esa misión, el equipo de auditoría interna tenga el grado de competencia suficiente y necesaria para desempeñarse en la organización en el contexto en el cual pues ejerce su función. Entonces, ese conocimiento, y si estoy entendiendo bien el conocimiento o la palabra conocimiento en el contexto que la persona de la pregunta lo plantea, se refiere básicamente a eso, al nivel de competencia y entendimiento, no solamente competencias en términos de adquisición o de comprensión y de contar con los conocimientos necesarios, sino también con todo el tema, tiene que ver con todo el tema de desarrollo de las competencias, y esas competencias también lo que hablábamos hace un rato de las competencias blandas en términos de asertividad, en términos de gestión del talento humano, que hoy en día pues es tan complicado el tema de la gestión del talento humano. Entonces se refiere a eso. Muchas gracias, Camila. Continuando con una inquietud de Kimberly, ella quiere saber si el término de asesoramiento reemplaza el término consultoría. Ese es uno de los términos que ha suscitado más inquietud en todo este tema de revisión de las normas. Si lo llamamos consultoría, si lo llamamos asesoría, particularmente en el contexto colombiano y en el de las entidades públicas, hay un temor o una aversión absoluta a incluir la palabra consultoría dentro de los estatutos de auditoría interna por el concepto que eso implica en los términos de la contratación pública. Sin embargo, no está aún claro el término como tal que se vaya a dejar en el nuevo marco, porque se ha venido discutiendo mucho cuál es el más apropiado, pero yo creo que de fondo lo que quiere transmitir el concepto de consultoría es
ese rol que a medida de que aumenta la madurez de los equipos de auditoría interna, se hace mucho más notorio y mucho más relevante, y es básicamente ese acompañamiento y ese rol asesor propiamente dicho del auditor frente a los distintos niveles de dirección para, digamos que el buen mejoramiento de los procesos y de las estructuras de gobierno y de la gestión de los riesgos. Entonces, el fondo pues es un rol asesor a lo que nosotros llamamos como esa expectativa que hay siempre de que el auditor migre de ese enfoque tan marcado que tienen hay veces en los temas de aseguramiento a mucho más el rol asesor, y ese será un aspecto que seguirá involucrando el marco, ¿cierto? Porque nosotros cuando hacemos, por ejemplo, la revisión del grado de madurez de los equipos de auditoría interna, normalmente observamos que a mayor grado de madurez existe mayor grado y desarrollo de actividades de aseguramiento o consultoría, cualquiera sea el término que se use, y de pronto la expectativa seguirá siendo esa, que esa sea la tendencia que se dé. Y ese es el fondo como del término. No te podría decir ahorita el que va a quedar, pero se refiere a la asesoría o consultoría, que para los efectos del marco es lo mismo. Excelente, Camila, mil gracias. Natacha pregunta, ¿los auditores certificados deberán recertificar o rendir complementos? Bueno, esa es una preocupación que tenemos todos los certificados, ¿no? Pero no, la verdad es que no, digamos que el Global no se ha pronunciado definitivamente frente a eso, pero no creemos que haya como tal un tema de recertificación. Lo que sí creemos eventualmente es que, como sabemos hoy en día, las personas que obtienen una certificación la mantienen acreditando anualmente unas horas de formación continua. Es posible que esas horas de formación continua para, digamos, de alguna manera complementar el expertise o la competencia que se espera que tenga un auditor certificado, no sean en las temáticas, digamos, de alguna manera abiertas, que en este momento lo definen las normas, sino que tenga que hacer algunos asuntos o temáticas específicas. Esa es una posibilidad, o quizás se ha considerado también, pero no está aún definido, pueda requerirse en algún momento la presentación de algún tipo de pronto de examen con algunos elementos muy puntuales, sí, no digamos que no el alcance de una certificación CIA, sino algo mucho más puntual que aborde de pronto todos esos elementos que serán exigibles en los nuevos procesos de certificación. Eso es algo que todavía no está definido, pero la verdad yo me inclinaría más a pensar que lo que puede suceder es que eso se aborde a través de los requerimientos de formación continua en asuntos específicos. Muchas gracias, Camila. Siguiendo como en la misma orden de ideas de preguntas, Sonia Molina nos pregunta, ¿la certificación debe ser en calidad o en normas internacionales? Bueno, ¿qué tenemos, mejor dicho? Tenemos organizaciones que ciertamente, y eso pues hay que decirlo, cada vez se inclinan menos a lo que son las certificaciones de calidad. Yo creo que todos aquí sabemos, y lo digo particularmente por mi experiencia en el sector público, que toda esta ola que hubo en algún momento y preocupación por certificar sistemas en calidad, digamos que tuvo un impacto favorable en el sector público en la medida de que se sentaron las bases de sistemas de control interno y sistemas de gestión mucho más sólidos en este tipo de organizaciones, y claro, hay muchas también del sector privado que se unieron como a ese interés. Y particularmente en lo que se refiere con la función de auditoría interna, pues estas evaluaciones de calidad ciertamente tienen un alcance muy ligero y muy poco profundo, ¿cierto? Pues hay unos aspectos allí sustanciales dentro de las normas ISO que abordan el desarrollo de la auditoría interna y la mejora continua, pero en temas muy puntuales. Una revisión externa de la evaluación de función de auditoría interna bajo el contexto de las normas internacionales implica mucho más que la verificación de que se desarrollan actividades de auditoría interna, que es básicamente lo que auditan o lo que revisan las normas ISO. Entonces, esas evaluaciones externas de la calidad de la función de auditoría interna, porque también se llaman evaluaciones de calidad de la función de auditoría interna, abarcan desde temas como lo son el adecuado diseño y funcionamiento de las estructuras de gobierno, del gobierno de la auditoría interna dentro de las empresas y las organizaciones, hasta temas de desempeño y operativos
de gestión de una auditoría o de administración como tal de toda la función de auditoría interna. Entonces, por supuesto, desde el instituto abogamos y promovemos porque se realicen evaluaciones externas de la función de auditoría interna bajo el marco de las normas internacionales, que es lo que posibilita realmente determinar cuál es el grado de desarrollo y de madurez de la función de auditoría interna, su grado de adhesión, sí, a estas buenas prácticas y el potencial que tiene de generar valor y de abordar adecuadamente los riesgos dentro de las empresas. Sin duda, ese alcance no es posible dentro de una auditoría de calidad bajo estándares ISO. Muchas gracias, Camila. Siguiente pregunta de Kimberly. ¿En qué momento se modifica el examen de certificación CIA teniendo en cuenta estas modificaciones? Sí, ahí como les comentaba, las fechas no están definidas, pero es muy posible que si el marco entra en vigencia a partir del año 2024, las nuevas certificaciones estén saliendo quizás 2 años o 3 años después. Esto ciertamente no es un tema que esté aún definido, pero yo creería que ya hacia finales o hacia mediados del año siguiente ya será algo que el Global tenga definido, cuáles serán, digamos que esa nueva estructura de los exámenes de certificación, que también hay que decirlo, el marco involucra, claro, nuevos elementos y hace nuevos énfasis y sin duda nos eleva la vara, como les comentaba hace un rato, pero no deja de tener muchos elementos de los que contiene hoy en día el marco actual. Entonces, en esa medida, yo me aventuro a decirlo, pero no esperaría que esos exámenes de certificación no sé, se vean impactados quizás en un 30% o algo cercano a eso, porque pues el resto de elementos del marco seguramente pues continuarán, y lo que se ve es que continuarán, quizás bajo otra estructura, quizás bajo otra organización más simplificada, pero tendrán vigencia buena parte de lo que hoy conocemos del marco. Muchas gracias, Camila. Una nueva pregunta de Camilo Andrés Gómez, también cliente de Nuestras Soluciones, también parte de la casa. Pregunta Camilo, ¿qué sucede con las certificaciones SFSA o CCSA? Bueno, esas certificaciones están en este momento en un periodo de transición, particularmente la de información financiera. Estuvo suspendida cerca de un año. En este momento se retomó lo que es la información financiera, pero la Control Self-Assessment sigue en periodo de transición. Básicamente lo que se ha visto, la necesidad es de robustecer el contenido de algunas certificaciones. Entonces, hay elementos de esa certificación de Control Self-Assessment que en este momento se involucran dentro de lo que es la certificación, la CRMA, que certifica a los que hacen, digamos que aseguramiento en riesgos. Entonces, lo que se ha pensado es hacer mucho más robustas y mucho más exigentes algunas certificaciones e involucrar elementos que antes se evaluaban en certificaciones apartes dentro de estas. Entonces, particularmente la CRMA fue una que tuvo una revisión y que hoy en día involucra aspectos de lo que es esta de autoevaluación del control, y no se ha considerado de momento nuevamente ponerla en, digamos que, a exposición de los miembros para que puedan acreditar la certificación, pero quien la tiene, la mantiene y la seguirá manteniendo siempre que acredite la formación continua, pues porque no pierden de todas maneras su vigencia cuando ya las adquirió una persona. Excelente, Camila, mil gracias. Tenemos una última pregunta. Nos la realiza Germán. Germán, discúlpame que no digo tu apellido, pero está solamente registrado tu nombre, Germán. Y Germán nos hace el siguiente comentario. He tenido la oportunidad de prestar y ofrecer servicios fuera de la capital. El desconocimiento del marco profesional es usual en dichas regiones. Ni los auditores internos ni directivas de alto nivel tienen un mayor acercamiento a las mejores prácticas en auditoría interna, ni al MIP. ¿Cómo se está difundiendo este marco? ¿Qué cobertura del IIA Colombia se irradia a otras regiones del país? ¿Cómo va la cobertura regional y crecimiento de auditores internos certificados? Bueno, sí, sin duda hay un tema en lo que tiene que ver con el grado de adhesión o una problemática en lo que tiene que ver con la adopción de las normas en todas las industrias y sectores, y sabemos que este es un tema que va también muy de la mano con, no solamente con
con el grado de formación o con el nivel de formación que tengan los equipos de auditoría interna, sino también con el que tengan pues las mismas estructuras de gobierno y el entendimiento y el conocimiento que haya respecto a estas normas internacionales. Entonces, desde el Instituto Global particularmente se viene trabajando en un proyecto que básicamente está orientado a incrementar la producción o la generación de conocimiento dirigida a los órganos de gobierno corporativo y a los miembros de directivos de las organizaciones, con el fin de que desde esas instancias haya un mayor grado de conocimiento y entendimiento respecto a las normas. Nosotros en el instituto, pues en el desarrollo de las actividades que realizamos, brindamos actividades de formación y todo lo que tiene que ver con la gestión de membresías y de afiliación básicamente propende porque nuestros miembros tengan acceso a todo ese mundo de recursos técnicos que están dispuestos o que nosotros disponemos a través de los diferentes canales por los cuales comunicamos este tipo de herramientas. En este momento el instituto cuenta con cerca de 800 afiliados y los afiliados tienen, digamos que están en todas las países, en todas las partes del territorio nacional. Sin duda hay una fuerte concentración de lo que tiene que ver con las ciudades de Bogotá, Medellín, las grandes ciudades Bucaramanga, Cali, pero también hay auditores que están en otras regiones. Parte pues de la orientación estratégica que tiene en este momento el instituto le apunta a desarrollar actividades en las regiones que permitan mayor involucramiento pues de estos que están más apartados o que tienen un menor, digamos que grado de conocimiento y acercamiento al marco internacional. Pero digamos que yo diría que es satisfactorio, por lo menos en este momento, que en lo que se refiere a la normativa, por ejemplo, de las entidades del sector público, lo viene haciendo también la normativa que aplica a las entidades del sector salud, lo que viene siendo pues ya desde hace rato sector financiero, y tiene una importancia en el grado de adhesión a las normas, porque en la medida de que esta normativa involucre la obligación de cumplir o de sujetarse a este tipo de normas internacionales, pues seguramente el despliegue y el conocimiento que va a tener esto en las distintas regiones y en las distintas empresas del país pues va a ser mayor. Entonces nuestra expectativa, y así lo hemos venido haciendo, es tener cada vez un mayor acercamiento con las instancias reguladoras de los distintos sectores de la economía, de tal manera que se apropie cada vez más en este tipo de normas la adopción del marco internacional, para que pues eso tenga un mayor reconocimiento cada vez en distintas industrias y sectores y pues regiones. Mil gracias, Andrea. Hay aquí una última pregunta. Dice, es de José Alejandro Cuervo. Gracias, Andrea, por tu presentación. Esta pregunta es para GIT. Ay, nos tocó a nosotros. Equipo GIT, ¿preparados? La solución tecnológica o herramienta que ustedes ofrecen para auditoría interna está alineada con el marco de normas que describe Adriana. Bueno, pensaré que es Andrea. Dentro de la herramienta, ustedes desarrollan o proponen una metodología de interna base. Esta se podría ajustar a la metodología que hemos desarrollado en el área. En principio, yo te contesto, José Alejandro, y no sé si de pronto don Eduardo quiera complementar la respuesta. Por supuesto que las soluciones están alineadas a buena práctica del instituto y se ajustan de alguna forma a esos cambios y a esas mejoras que se hacen dentro del marco, porque como si nos acompañaste desde la mañana, nosotros tenemos el respaldo de una empresa que está en Estados Unidos, el fabricante, y ellos van muy a la par con la publicación de normas y con la actualización de los diferentes estándares, entonces se da cumplimiento. La herramienta o la plataforma como tal ya propone un modelo de gestión alineado a buena práctica. Sin embargo, complementando tu pregunta, también se pueden hacer algunos ajustes con respecto a esa metodología propia que puedan tener ustedes en el área. Eso también lo vas a poder ver un poquito en una presentación que vamos a tener el miércoles 21. Invitación para que todos nos acompañen en las diferentes charlas que vamos a tener. Propaganda también o comercial. Vamos a tener este evento todos los miércoles de septiembre. Entonces, si alguien no se ha inscrito, por favor, inscríbanse. Pero para volver a la pregunta, vamos a tener el 21 el caso de experiencia de un cliente que trabaja con la plataforma en su proceso de gestión.
uniéndose pues a los diferentes clientes que hoy en Colombia y en el mundo trabajan con la herramienta. Entonces, puntualizando, sí se puede ajustar, se trabaja alineado a buena práctica y ya se miraría en el caso a caso cuáles son esas ciertas ajustes que hay que hacer a la metodología propia que tiene cada área. Entonces, no sé si alguien del equipo de GIT quiera complementar o ya pues damos paso a la siguiente charla, obviamente agradeciendo más a Camila. ¿Alguien desea complementar? Bueno, a mí me toca ya la siguiente charla, ¿no? Aunque ya no me dejaron tiempo, pero bueno, voy a hacer lo posible. No hay problema. Digamos, un elemento fundamental de precisamente adquirir una herramienta especializada para auditoría es que una herramienta de estas ayuda también a mejorar, ¿sí?, lo que mencionaba la doctora Camila, ¿sí?, que es un vehículo para mejorar la madurez de la auditoría, para que los auditores adquieran, ¿sí?, mejores prácticas a través de la misma herramienta. O sea, que es un vehículo para mejorar el nivel, ¿sí?, de conocimientos de los auditores. Cuando uno adquiere una herramienta genérica que es para otras cosas, pues obviamente esa herramienta no me va a ayudar, ¿sí?, a mejorar el nivel de madurez de mi equipo de auditoría. Entonces, en resumen, además de todo lo anterior, ¿sí?, una herramienta de estas es un vehículo para mejorar habilidades y conocimientos también de mis auditores. Obviamente implica, como ya lo mencionaron en una charla anterior, pues un proceso de ajuste al cambio, ¿no? O sea, digamos, de adecuar el ambiente para ese cambio, pero es fundamental. Muchas gracias, don Eduardo. De nuevo, muchas gracias a todos, muchas gracias por su participación, por las preguntas. De verdad, mil gracias, Camila, por tu tiempo. Rocío, si me permites, no te preocupes, Claro. si me permites solamente para cerrar, quisiera Claro, aquí claro. aprovechar pues el escenario y el espacio que ustedes nos dan para invitarlos al Congreso. El Congreso Anual de Auditoría Interna que nosotros realizaremos en el Instituto este año es el 6 y 7 de octubre. Lo realizamos en modalidad virtual y aquí les cuento que lo hicimos en modalidad virtual porque hicimos una encuesta y la mayoría de la gente quiso que fuera virtual, entonces lo planteamos virtual. La verdad es que hemos procurado siempre traer una agenda de consultores de distintos países, siempre digamos de un nivel de expertise muy alto, para poder contribuirles en nuevas y mejores prácticas que ustedes puedan incorporar en sus procesos de auditoría. Entonces, pues la invitación es a que nos acompañen. Este año hay una invitación muy especial para aquellos que son aún no profesionales estudiantes, lo puedan hacer sin costo. Entonces, bienvenidos estudiantes profesionales y pues en general personas de todas las ramas a acompañarnos en el Congreso. Cualquier información en nuestra página web la pueden ampliar. Muchísimas gracias, Rocío, muchísimas gracias a GIT. Ha sido la verdad un excelente evento, he visto que han traído unas temáticas muy chéveres y muy interesantes, entonces felicidades a ustedes también por su evento y por esa gran acogida que están teniendo. Muchas gracias. Muchas gracias.